Voy para afuera, voy para afuera. A continuación vamos a pasar a la presentación de la conferencia Ciencia, Arte e Integración Transdisciplinar, La Travesía, por la doctora Arlette Rodríguez Orozco. Oh, permítame, creo que no puedo. No me deja. Ya, creo que ya. Gracias. Bien, la doctora Arlette Rodríguez Orozco forma parte del sistema de universidad abierta y educación a distancia en la de Iztacala, en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es estudiante de psicología. Ella es licenciada en Educación e Ingeniería Agrónoma, especialista en fitotecnia, doctora en ciencias en estudios del desarrollo rural, socioeconomía, estadística e informática. Graduada con mención honorífica por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Ha impartido cursos tiene cursos impartidos en metodología de la investigación en el doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional del ININE y la maestría profesionalizante en Finanzas del Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma de Chapingo. Construcción de la sustentabilidad, políticas públicas en la maestría de sustentabilidad y gestión local de la FEBAC de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido revisora y diseñadora del proyecto del doctorado en Desarrollo Sustentable de la FEBAC, Unidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es profesora de asignatura interina de la materia de Epistemología de la Investigación de la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local en los siglos 2015-1 y 2016-1 y coordinadora de la revista Signos y Entorno, Pensamientos y Complejidad Ambiental. Su línea de investigación es en complejidad socioambiental, epistemología del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, el desarrollo sustentable y la integración para la formación del pensamiento propio. Ha colaborado como dictaminadora en la revista Papeles de Población del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene diversas publicaciones, artículos, y bien, sin más, vamos a dar inicio a la presentación de la doctora Arlette. Un momento, por favor. Es posible. Hola, muchísimas gracias. Qué gusto conocerte. ¿Es posible que pueda compartir la pantalla que hice unos arreglos? Bien, sí, la iba a compartir yo, pero entonces... Gracias, Rosario. Dejo de compartir. A ver. A ver, ahí no sé si se está compartiendo ya. Sí, ahí podemos verla. Sí. Ok, a ver, voy a dejar así sin compartir pantalla para poder aumentar, porque algunas cosas creo que me quedaron un poco pequeñas. Bueno, con este paréntesis doy las gracias, de verdad, muy agradecida por tanta paciencia y por tanta eficiencia, Rosario, y los organizadores, la posibilidad que me permiten Julieta, Mónica. El evento, de verdad, desde que inicia, tiene
muy grandes aires de fiesta, de festejo muy grande que hace sentir pues un acogimiento muy importante. Yo las escucho y nunca dejo de maravillarme y de sentir siempre este lado humano de hacer ciencia. Voy a compartirles el momento que llevamos ahorita de, de una iniciativa que nos apoyó, nos aprobó CONACYT. Arlet, discúlpame la interrupción. ¿Puedes ponerlo en modo presentación para que podamos ver Ah, con claridad en la pantalla? a ver. En modo presentación. Ah, ahí está perfecto, gracias. ¿Sí? Sí, ahí está perfecto, gracias. Sí, las que me quedaron chiquitas, bueno, no, es que no sé cómo se hace el zoom acá, pero bueno. No te preocupes, tú síguele. Gracias. Bueno, voy a compartir esta parte que llevamos de inicio en esta iniciativa que nos aprobó CONACYT en la convocatoria de acceso al conocimiento, acceso universal al conocimiento científico a través del arte, que hicimos mediante o con base en la propuesta de la integración transdisciplinar. Mucho que conversar y mucho que reflexionar del cartel Rosario Lourdes. Yo no quería tomar tiempo de ustedes, pero se conecta profundamente con una experiencia reciente que hemos tenido justamente en el desarrollo de los talleres de este proyecto y que tiene que ver, a ver, digamos que un preámbulo. Lo que nosotros queremos hacer en este proyecto es que a través de talleres ir desarrollando un pensamiento integrado en ciencia y arte en estudiantes de secundaria y de bachillerato. Y trabajamos distintos temas. En principio, la integración, continuamos con un taller de reflexión sobre relaciones de género. Enseguida tenemos un taller sobre identificación de problemas socioambientales y terminamos con una propuesta de integración de distintas dimensiones del pensamiento y del desarrollo científico. Bueno, en este primer taller lo que hacemos es interactuar con los niños que se sientan cómodos y las niñas que se sientan cómodos, que vean que la participación es muy permisiva y que lejos de estar dictando qué es lo que tienen que hacer, es empezar a despertar la inquietud por hacer lo que ellos desean con relación todavía a su proceso de formación que está en ciernes. Bueno, queremos trabajarlos, las evaluaciones de estos talleres, a partir de la elaboración de trabajos artísticos o que tengan componentes artísticos en el que se manifiesten principios científicos. No es una tarea fácil porque tenemos a lo largo de la historia desde ejemplos tan grandes como los de Da Vinci, tan visitados en distintas áreas, que parece, o bien la ciencia a través de la técnica ayuda a seguir describiendo la práctica artística, o bien el arte a través de su desarrollo maestro y riguroso sirve para representar los aportes científicos. Pero nos parece que hay un camino, todavía un intersticio muy por explorar que implica el desarrollo
formativo y reflexivo del encuentro entre ciencia y arte. Es una mera intuición, queremos elaborar teoría para ir desarrollando este pensamiento. Y bueno, no quería tomar yo tiempo, robarme tiempo de la exposición del cartel, pero sí algo que quiero comentar es que en la elaboración, en este primer taller hicimos como producto la elaboración de carteles en los niños y encontramos una experiencia de plagio que nos lleva a nosotros a empezar a elaborar una reflexión sobre cómo se forma el plagio, porque no es algo sencillo de entender cuando se tiene una práctica al menos de 9 años de estar diciendo qué es lo que tienes que hacer y de pronto abrir la puerta y haz lo que tú quieras. Cuando se ha ido agotando un poco el deseo, cuando se ha ido aplanando la iniciativa, cuando se ha ido, bueno. Entonces, ¿cómo lo reflexionamos? A ver, pasó esta experiencia con un equipo en particular. Otros equipos no lo mostraron como tal, pero fue un equipo en particular de niños muy despiertos, muy inquietos, que por su actuar es gente con mucha iniciativa, pero que al momento de plasmar un trabajo así, lo que hacen es visitar internet y entonces copian y lo hacen. En este llamado a los docentes de déjenos hacer, déjenos pensar, déjenos inventar, creo que vamos a tener muchos encuentros. Y bueno, eso a manera de preámbulo, voy a conversar acá en este momento lo que nosotros llevamos. Bueno, iniciamos, tenemos en la presentación este inicio. Hicimos un camino en el horizonte de la palabra, buscando la palabra que nos permita ver el horizonte. Esa es una tarea que se plantea la integración transdisciplinar y ahorita voy a abundar sobre eso. Nuestro proyecto se titula Exploraciones de la creatividad ética estética, que el acceso al conocimiento científico propicia a partir de la integración transdisciplinar y de su efecto en la construcción de la resiliencia socioambiental. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar? Y la propuesta que nosotros queremos adoptar es esta, la de la integración transdisciplinar, que nos permitirá retomar o así como tomar de frente, hacer de frente a este concepto muy como muy claro o muy fuerte que tenía Baudelaire en su concepto, digo pendular, porque defendía la escritura de la poesía que nada tenía que ver con la verdad, pero al mismo tiempo reconocía todo el trabajo que hacía Allan Poe acerca de cómo él interiorizaba todos los conceptos científicos a través de su poesía. Entonces, movernos en un ámbito y en otro ámbito o nos conmina a buscar un tercero incluido o nos deja, o nos permite, o nos lleva, o nos obstaculiza, o nos retrae para decir, está bien, son dos campos que hay que seguir manteniendo en diálogo, pero distintos. Ahí tenemos un primer desafío en el proyecto. Trabajar sobre la verdad en ciencia es perfectamente entendible. Trabajar sobre la verdad en arte también
Pero ¿qué es lo que pasa en esta verdad, este concepto de verdad? Y eso nos lleva a pensar en toda la dilución pragmática para ir más allá de la semántica, de lo que nos significa y de lo que es esta verdad. Obviamente, pensando que no hay una sola verdad, que no hay una verdad absoluta, pensando en las semejanzas que podría tener con relación a la realidad, que no hay una sola realidad, que es una elaboración ya del pensamiento. Bueno, y recuerdo mucho una anécdota que nos comentaban sobre Edgar Allan Poe, porque, bueno, esos críticos contemporáneos, más bien no críticos contemporáneos en el buen sentido, sino esta gente que era irascible contra el trabajo del poeta, que lo tildaba de un tremendo alcohólico. ¿Qué es lo que él hace? Escribe el poema del cuervo y hace toda una fundamentación científica hablando de cómo la fonética y también la estructura de Nevermore implicaba una resonancia en el discurso cotidiano de los hablantes anglosajones. Eso o estaba haciendo verdadera descriptiva ciencia o se estaba burlando de aquellos que se burlaban, no lo sé, pero de que era un genio. Y esa genialidad nos acerca también a otro momento o a otra dimensión de lo que tiene que ver con la verdad. Bueno, acá tenemos esta pequeña referencia de Baudelaire, donde él, sí, así como que dice, no, literatura es literatura, ver con ciencia y filosofía. Claro, habrá que hacer un estudio del discurso imaginario, pero muy detallado, muy riguroso, para saber por qué existía este prejuicio o esa búsqueda de la pureza estética, que luego también se respira en todo el cuestionamiento que se hace con la estética en tiempos de revolución. Y bueno, realmente todas estas discusiones, más allá del desarrollo teórico, nos lleva a situarnos a todos en el plano de lo humano, en el plano del diálogo y en el plano del que cada cabeza es un mundo y del derecho todos a pensar este mundo. Ok, la propuesta de la integración transdisciplinar deriva de la propuesta de Basarab Nicolescu, de su propuesta transdisciplinaria, en la que él retoma de la física los niveles de realidad e incorpora el tercero medio incluido para diferenciar los niveles de percepción del sujeto que cuando no son conceptualizados aún, que solamente son experienciados, tienen que ver con un tercero medio oculto, es decir, solo se vive. Una vez que se conceptualiza, ya lo invoca como tercero medio incluido y lo pasa al plano epistémico, más bien epistemológico. Ya el estudio de qué es eso tercero que permite pasar de un nivel de realidad, por ejemplo lo físico, a distintos niveles de realidad hasta llegar al nivel espiritual. ¿Qué es eso que media para que pueda pasar el átomo de carbono al pensamiento, por ejemplo, ¿no?
Bueno, así es que hay una tarea inmensa de desarrollo científico, que es lo que propone. Bueno, lo que hacemos en la integración transdisciplinar es ya derivado de este modelo, es ampliarlo y llevarlo al plano de la palabra. Es decir, esta palabra horizonte, este horizonte de palabras que nos permita desglosar cómo ocurren estos terceros. Y entonces elaboramos una matriz de doble entrada. Por un lado, tenemos los niveles de realidad que pueden, no siempre, pero que pueden semejarse con las disciplinas académicas. Por decir, lo físico, obviamente, lo entiende la física, pero el objeto de la física, bueno, pues es la energía, es las fuerzas, es las medidas calóricas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo biótico a lo biológico, pero lo biológico, bueno, ya se disemina en las funciones de la zoología, de la biología, de la sistémica, biótica, en fin, hasta llegar a la medicina, que ya se relaciona muchísimo, muchísimo con los planos también demográficos, ¿no? Bueno, a nivel, digamos que esquemático, estas esferas van teniendo una correspondencia y ocurre que estas esferas, lo que hace la integración transdisciplinar es encontrar cuál es el núcleo ontogénico, es decir, de qué se ocupa la física en términos de esencia, en términos de lo que estudia la física, qué estudia la biología, qué estudia, en fin, hasta qué estudia la teología, para poder encontrar este núcleo ontogénico que nos va a permitir un eje en el que se engarcen los distintos planos disciplinares. Y en este engarzamiento es así como estas elipses con las que se unen las hojas del cuaderno, vaya. Entender cuáles son los procesos que están ocurriendo aquí, cuáles son las entidades que se están formando para llegar a procesos de integración, de tal forma que estos procesos que están ocurriendo desde la física hasta los planos que evocan el propio desarrollo del pensamiento, como es la elaboración cognitiva, nos llevan a procesos integrativos, pero también nos llevan a procesos desintegrativos. Y más aún, estos procesos muchas veces no son lógicos y a veces ocurre un proceso desintegrativo que en el cotidiano o en el acontecimiento que estamos estudiando, de pronto asoma una fase integrativa. ¿Por qué? Porque ocurre un proceso disruptivo. Estos son, hacia grandes rasgos, los constructos que vamos desarrollando, que estamos desarrollando para entender a través de la palabra cómo pueden irse integrando e ir conociendo los aconteceres. Bueno, este acontecimiento del arte y este acontecimiento de la ciencia en un hecho educativo, bueno, pues a ver, nos reunimos con todo el cuerpo de participantes que está trabajando en el proyecto y lo que hicimos para encontrar y ver cuál es el núcleo ontogénico del arte, es decir, qué es en esencia el arte. Empezamos a hacer esta lluvia de palabras con todos los participantes. Cada quien dijo, bueno, cuando escucho arte, ¿en qué pienso? Y acá los estuvimos
recuperando. Y después hicimos una primera clasificación para ir subiendo en un grado organizativo, en un grado de generalización. Después de encontrar todo este grado de generalización, estos grados de generalización, que son los que nos van a dar las dimensiones del arte, dimensiones entre las que se encuentra la estética. La estética es una dimensión del arte. Continuamos y lo fuimos organizando en esta dilución semántica, es decir, a ver, ¿cómo vamos operando estos conceptos en los que van influyendo las palabras que primero vertimos para ir encontrando procesos integrativos y también para ir encontrando los procesos desintegrativos? Nosotros queremos hacer hincapié en que integración o desintegración no son por sí mismas ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, ni que buscamos o no buscamos, sino que son no contradictorias, sino paradójicas. Es decir, todas están siendo y formando parte de un mismo proceso en las que el sujeto se mueve dependiendo de cómo va teniendo su funcionamiento en otras dimensiones de su vida. Bueno, el encuadre teórico, dijimos, es el reconocimiento de Nicolescu, que por supuesto tiene gran hermandad y también gran trabajo con todos los preceptos de Edgar Morin. Como pueden reconocer, este proceso de recursividad, ¿no? Tan claro en Edgar Morin. Y que bueno, lo que hace la integración es hacerlo a través de palabra para trabajar en un modelo que podamos entender y después bueno, hacerlo solamente a nivel teórico para después saber cómo se representa en términos de realidad. A ver, perdón. ¿Qué me pasé? Ok, ahí voy bien. Ok, entonces, como un gran trabajo, una gran labor que se hace en la integración transdisciplinar es en términos de desarrollo teórico, pues a ver, ya que estuvimos haciendo en un primer momento un primer desglose pragmático del arte y de la ciencia, decidimos hacer este lienzo a dos voces. Ok, a ver, no está ya por un lado la integración y desintegración, no. Lo que vamos a hacer es tratar de entender el núcleo ontogénico de esta afortunada pareja que puede significarnos el arte y la ciencia. Así es que consideramos que el núcleo ontológico de esta pareja es el proceso de inteligibilidad. Entonces, a través de la ciencia lo hace por medio del método, de la evaluación, de la validación, de la abstracción, es que se produce el proceso para entender lo real. Y a través del arte, pues a partir de la metáfora, de la proporción, de la relación, del ritmo, es que nos hace entender otras dimensiones de lo real. Y desarrollamos todo este modelo que se presentó en un texto recién que se llevó a cabo acá en Morelia, Michoacán. Bueno, en la ponencia, en la ponencia
está la cita completa para quien desee consultarla. Así es que bueno, por esta parte tenemos entre el arte las disciplinas, bueno, sabemos 7 disciplinas así como que muy oficiales, pero también encontramos estas nuevas incorporaciones, ¿no? Como el performance, pues como el mismo graffiti, el cómic, en fin, el arte poiesis en sí tiene que tender a eso, ¿no? Y bueno, de ciencia, pues bueno, acá tenemos una lista, perdón, una lista de, me parece que 8,000 disciplinas hasta ahorita contabilizadas. Así es que, a ver, tratemos de imaginar y cómo hacer para no abrumarnos, ni perdernos, ni dejarlo, sino para seguir alimentando, pues como alimentando esta alegría de encontrarse con este placer de comprender cuando algo, cuando ocurre el clic, ¿no? Y bueno, entonces eso nos pone ya en el paso, inconcluso, y inconcluso como siguiente paso, ¿no? que es, primero, hacer este desarrollo mucho más detallado de cada una de las etapas evolutivas de los niveles de realidad tanto del campo de ciencia y arte para ir viendo cómo operan y hacerlo justo en este momento práctico de desarrollo de talleres que estamos teniendo ahorita. Bueno, ya el segundo paso más adelante es reconocer que los niveles de integración se producen en el contexto, se producen en la vida. Y es una vez que lo reconozcamos en la producción de la vida, vamos a poder dilucidar efectivamente ese tercero oculto del que nos habla Nicolescu, para entender cómo se puede pasar o de un concepto científico a un desarrollo artístico, o cómo una propuesta artística nos puede ayudar a hacer clic en el concepto científico, en la práctica pedagógica. Y bueno, el tercero es probar que puede ser reproducible este modelo que plantea la integración transdisciplinar. Y pues bueno, muchas gracias por permitirnos estar y por estar con nosotros en este largo camino. Pues aquí termino la exposición. Rosario. Muchas gracias, doctora Arlet. Y bien, pues es momento de hacer preguntas, ¿no? No sé si tiene alguien comentarios que hacer respecto a lo que nos ha expuesto la doctora Arlet. Adelante, Ricardo. Sí, buenas tardes. Hace como 2 semestres, más o menos, hace como un año, les pedí a mis estudiantes realizar una especie de mural, de collage, ¿no? Que representara, bueno, damos clases en la carrera de ingeniería, y que representaran en esencia lo que más había significado o les había dejado huella durante 4 años y medio de su programa académico. Y me encontré con más bien, me encontré que con los diferentes materiales a su alcance expresaban
digamos, el arte y asociaban los conocimientos más, más arraigados. De hecho, tengo un cartelón y recuerdo, va a presentar uno, pero asociado con la ponencia de la doctora, eh, nunca pensé que hubiese plagio, sino realmente ahí se presentó, ¿no? Se presentó su propia creatividad, ¿no? Porque fue, digamos, su expresión, fue una revisión a qué los grabó en 4 años y medio, ¿no? Pero ahora que hace ese planteamiento, pues de alguna manera me cambia el sentido o la referencia, ¿no? Digamos, eso era lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Adelante, doctora Julieta. Sí, eso mismo quería, me llama mucho la atención esa acusación tan exótica. ¿Qué le llaman que encontraste plagio exactamente? Para ver si estamos hablando de lo mismo. Sí, qué lástima que no lo tengo aquí a la mano. Voy a seguirlo buscando, pero voy a platicarles. Sí, Había una niña que estaba haciendo un dibujo muy, muy, muy bonito, un foco roto en estrellas y planetas. Y yo le dije, qué bello, ¿no? Qué bello. Bueno, entonces se acercaron otros niños con un dibujo semejante. Y entonces la niña dijo, es que vino y me lo copiaron, vino y me lo copiaron. Y yo, a ver, vengan para acá. Entonces llamé al otro grupo, a ver, que ustedes, no, nosotros lo hicimos, pero niños así tremendísimos, ¿no? O sea, chiquitos, digo que lo que tienen de tremendos, lo juro, lo tienen de encantadores. Bueno, ¿saben qué? No, van a ustedes a hacer uno en su casa, pero con una idea propia. No, sí, de bueno. Entonces de ratito, ya pasó el grupo y demás, y de ratito llegó una niña y me enseñó una fotografía de internet exactamente con el dibujo de la niña. de Ah, la primera. la primera. Bueno, ya se me había ido los niños y demás. Ok. Bueno, siente uno así como feito en el corazón. Bueno, al día siguiente llegó el niño y era una cosa bien bonita porque traía en el cartel el dibujo, en un lado una flor, en otro lado el dibujo de la calculadora y en medio una hélice de ADN con, con flores al lado y un textito que decía, en pocas palabras, ciencia y arte son dos formas distintas para conocer la realidad. Bueno, yo cuando lo vi, me gustaba mucho verlo porque muy chiquito el niño y traía el póster y lo abrazaba y lo abrazaba y lo abrazaba y no lo dejaba, ¿no? No lo dejaba. Entonces me lo dio, yo lo puse donde estaban los demás, fue y lo tomó y lo abrazaba y yo dije, bueno, pues este es de ellos y muy contenta y demás. Ah, bueno. Entonces ya, cuando lo comento con los compañeros, encuentran el texto tal cual en internet, encuentran el dibujo tal cual en internet. Otra vez, yo sentí eso feíto en el corazón y entonces digo, a ver, pero se presta a cantidad de reflexión, porque primero, ellos ya sabían que tenía que ser por ellos mismos. A la niña también que llegó después le dije, mira, este dibujo está bien bonito y dibujas tan bonito que puedes hacer algo que a ti se te ocurra. Piensa en algo que te emocionó y todo. Qué difícil le fue hacer el dibujo y se puso a hacerlo. O sea, estaba trabajando y no pudo lograr hacer nada. Ok, a eso es a lo que estamos llamando plagio. Como Platón, ¿no? No, es que una cosa, a ver, nosotros entendemos muy bien que la parte del arte, y incluso es una práctica muy, muy concurrida, de hacer la copia
para aprender la técnica. Si yo digo, busquen una imagen que copien para que la puedan hacer, díganme de dónde viene y que están haciendo y desarrollando la técnica, eso se entiende como copia. Si yo digo, a ver, vamos a imaginar algo, porque los demás lo hicieron. O sea, los demás todos lo hicieron. Imaginar. Pero a lo que voy es a esto, o sea, es muy rápido para acusar a alguien de plagio, porque el plagio sí es un delito y me parece que hasta es federal, a esta parte de la escuela que te signa en un modo negativo por haber hecho un trabajo escolar, con una consigna que no necesariamente puede ser obedecida porque el maestro lo dijo. Y ahí más bien tendríamos que analizar el problema de la escuela, a qué nos lleva con estas instrucciones que nos da, y pues hasta Juan Manuel Serrat tiene una cancioncita que dice que no se me ocurre nada, ¿no? Por ahora, no, el gobierno francés 10 años y el tipo no se le ocurrió nada en 10 años. Claro, a los 10 años se empezó a producir, pero la creatividad no es producto de una instrucción escolar y a mí me parece que es demasiado rápido juzgar a un joven por esto. Desde luego la creatividad no es espontaneísmo y por tanto requiere de un profesor, pero para desarrollarla, no para instruirla. Entonces, a mí me preocupa porque justamente el ánimo de la pedagogía contemporánea, pues es que la evaluación es corrección de trayectoria. De ninguna manera se trata de calificar o de descalificar. Por aquí tengo una semilla de aguacate que a propósito invertí, me equivoqué al sembrarla. A propósito. Y entonces, como la semilla es más sabia que yo, corrigió su trayectoria, pero jamás escuché una queja, ni un insulto, ni me dijo, pues nada para descalificarme. No sé si alcanzan a ver, la raíz botó para arriba y simplemente invirtió. El tallo salió para abajo y pues simplemente se orientó para arriba. Por otro lado, el modelo que presentas, y bueno, dicho sea de paso, obviamente es algo que corre en paralelo a la pedagogía contemporánea. Yo no encontré tantos puntos de contacto porque la ciencia y el arte son fundamentos para la pedagogía contemporánea, pero no los hemos, siguen siendo paralelas asíntotas, aunque eventualmente pueden tener cierto acercamiento, pero de ninguna manera se pueden subsumir una en la otra. Decía esto del arte en Platón porque decía que los que hacían arte pues eran unos simples copiadores de lo que los dioses ya habían hecho. Creo que sí podríamos eventualmente tener una discusión académica más pautada, más pausada, porque la ciencia y el arte difícilmente se cruzan, pero cuando lo hacen ganamos todos, pero no es por intención. Y por otro lado, el dualismo del que parte es algo que a la pedagogía contemporánea le interesa combatir. O sea, la pedagogía contemporánea reconoce que la materia viva que somos no necesariamente tiene que reconocer al soplo como el dador de vida, sino como simplemente la ley biológica de que toda célula proviene de otra. Y por tanto, pues la vida proviene de otra vida,
la vida anterior a la nuestra, de nuestros ancestros. Hay varias cosas, Arlet, que podemos discutir y trabajar. Y pues te agradecemos tu participación, desde luego, y deberíamos seguir pensando qué vamos a hacer con esta evaluación del trabajo de los jóvenes. Y ahora que lo decías, teníamos una tienda de artesanías en Cancún y había un trabajo que ya está en extinción, que es el de los pocos trabajos artesanales de la Ciudad de México, que es con popotillo. Y todos los japoneses nos pedían popotillo para copiar. Decían, ay, qué copiones. O sea, así empezaron. Primero copiar. Copiar, 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 copiar. Muchas cosas, copiar. Todo lo copiar. Hasta que justamente el ejercicio de la copia puede llegar a ser productivo o no. Pero condenar y signar en tache la copia no me parece que sea un camino escolar para lograr la creatividad en los, bueno, no sé, ni siquiera en los jóvenes, en los niños, en los alumnos, y que podemos ser tan viejitos como lo que sea, pensando en la universidad de la tercera edad, que por cierto yo conocí a quien la promovía y era un viejo excelente. Pero pues es cuestión de discutir la cuestión escolar y qué hacemos cuando calificamos y cuando nos gana la moralina. Esto que me dices de que te daba un brinco en el corazón, no entendí muy bien por qué el Cardias tenía que ver con la evaluación de la creatividad de los niños, ¿no? Bien, tenemos una intervención en el chat, la voy a leer. Sí. Dice, hola, es de Rufino Vivar. Hola, ¿coloca usted la actividad de abstracción solo en el ámbito de la ciencia y la imaginación, solo en el arte? ¿Por qué esta distinción? Son acciones importantes en ambos casos. Paul Klee, en su obra La flor y el cristal, hace una exposición muy interesante del trabajo de abstracción. Sí, ¿puedo? Sí, adelante. A ver, desde hacía tiempo habíamos ya comentado anteriormente cómo estaba producida la construcción de plagio en los estudiantes que se habían detectado a nivel universitario y cómo sirve de antecedente, pareciera contradictorio, no es contradictorio, es paradójico, el mismo papel de danza que hay en la universidad. Así es de que si el niño empieza a aprender copiando, copia este párrafo, copia estas palabras, copia esto, a ver, ¿qué está ocurriendo para poder determinar un desarrollo de plagio? Y evidentemente ya con una reflexión muy amplia, muy robusta, que debe de hacerse en lo anterior, pero nada más para apuntar. Determinar el concepto de plagio tiene que ver no con la práctica educativa, sino con el hecho de hacer pasar otro trabajo como si yo lo hiciera. Y aquí se abre la discusión porque, por ejemplo, cuando los chicos lo que están haciendo, en el caso de ingeniería, lo que están haciendo es reproducir, y lo que tienen en sí mismos es todo este aprendizaje y lo vierten en un póster, no es plagio, están diciendo esto fue lo que aprendimos.
No estoy diciendo que yo lo hice, que es una obra mía. Y eso nos lo enseñaban mucho. No, Arlet, disculpa que te interrumpa, pero esos son ejemplos. Lo que quisiera es que pudiéramos trabajar sobre un concepto, porque, ejemplos, pues tantos alumnos como tengamos, ¿no? Sí, si me dejas terminar, Julieta. Claro, sí, adelante, adelante, por favor. Siempre una de las cosas que siempre nos indicaron en agronomía era sembrar las semillas de manera correcta, porque cuando hace eso, la planta del aguacate pierde mucha fuerza para nacer. Y yo entiendo cuándo ese proceso de corrección. Cuando yo le digo al niño, ¿sabes qué? Mira, es que tú tienes que hacerlo tú. Era la oportunidad de que, bueno, si creció para abajo, dar vuelta y no. A ver, creo que la discusión tiene que amplificarse en el sentido de que hay un esfuerzo, hay un ejercicio de compromiso, de cumplimiento, hay una tarea académica por desarrollar estrategias y procesos propios de pensamiento que no se hace a nivel educativo. Me parece que hacia allá tiende, porque yo reconozco lo que hay que reconocer. Y yo estoy haciendo un juicio no en el sentido así como vigilante, castigador, en absoluto, no para nada, sino en el ámbito formativo aún de autocrítica propia. Con relación al concepto de abstracción, efectivamente, el modelo no está terminado, está en ciernes, pues el arte tiene su propia vertiente de arte abstracto y demás. Lo que tenemos que hacer allí es avanzar en qué consiste el proceso de abstracción en arte, en qué consiste el proceso de abstracción en ciencia, y entre ambos, qué mecanismos nos pueden estar dando sistemas de integración del pensamiento. Sí, o sea, efectivamente es incompleto y es avanzar en como en esta discusión y reflexión que pues es de muy largo aliento, ¿no? Sí, ¿qué llevó al niño a copiar? Ahí está el punto. Ahí me parece que está el punto. ¿Qué lo llevó a copiar? Y también que despierta en los niños una proposición de descubrirse a sí mismos, de poder hacer. Porque hicimos un ejercicio final de escritura, de que dijeran qué era lo que les permitía, o sea, si se habían sentido contentos, si se habían sentido libres, y muchos de ellos era, efectivamente, es que pude hacer lo que yo quería, es que pude, entonces, esa discusión, a ver, es de esto, ¿por qué? O porque le enseñaron que nada más lo que está así es lo que vale, o porque no hubo una apertura, no hay una apertura fuerte a decir, mira, justo porque el desarrollo del conocimiento a eso tiende, a una poética misma, ¿no? Expliquen el significado de lo que presenten y explicar el sentido ético y estético de la creación. Sí, sí, me parece que en la formulación de los carteles, de los trabajos, después esta verbalización también es un ejercicio bien importante que tienen que hacer los niños. Creo que por ahí va la buena sugerencia de Lourdes. No sé si me estoy equivocando. Adelante, Lourdes. Si me permiten, sí, yo creo que es un proceso precisamente de corrección de trayectoria y es muy pertinente hacerlo en ese momento, porque el niño está en un contexto
y entonces se le tiene que señalar la diferencia entre crear, qué significa, qué es lo que él está representando en el cartel, y entonces va a tener dificultades. Y hay que hablarle de la ética, de que no puede, ¿cómo se llama?, apropiarse si no hay una reflexión, si no hay una expresión de lo que él está sintiendo, que yo creo que es muy válido desde el punto de vista estético. Pero el niño está aprendiendo, entonces hay que hacer esta reflexión ética, estética, para hacer esta corrección de trayectoria. ¿O cómo ves eso? Sí, 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 no, eso le agradezco muchísimo, efectivamente. Y qué cosas del tiempo, ¿verdad? Una de las cosas que también pensábamos mucho, justo con los compañeros, es la importancia del tiempo, la importancia del reposo, y ahora con la conferencia de Mónica, esta importancia del sueño para la maduración de ideas y la maduración propia del sujeto. Sí, por supuesto. Sí, gracias. ¿De qué edad son esos alumnos plagiarios? No, para ver si los podemos... No, yo no, sí, pero no hago así la acusación, ¿no? No, o sea, lo que yo estoy viendo... No, pero ¿de qué edad son? Es de primero de secundaria. Tanto los plagiarios como los inventores, como los creativos. O sea, ambos son de primero y segundo de secundaria. Sí, y lo que debo preguntar también es, ¿esto fue después de haber hecho una actividad al respecto o fue consigna? No, fue después del taller que se les dio de ejercicios de creatividad. Sí, a mí me siguen quedando dudas, pero bueno. A mí me parece que antes de asignarles ese calificativo, sería importante pues analizar varias cosas. Primero, ¿qué edad tienen? ¿Cuál es el contexto sociocultural en el que están participando en ese momento? Porque esto es muy común, o sea, que se repitan los dibujos, copiar dibujos de otros espacios en este nivel educativo, en la educación básica, es muy común. ¿Por qué? Pues porque los alumnos pues copian dibujos que les gustan, ¿no? Imágenes con las que quizá de pronto se sienten identificados, no sé. Creo que habría muchísimo más que analizar de manera crítica en este caso. Sí, bueno, a mí lo que me preocupa es que la lógica del arte y la lógica de la ciencia son diferentes, porque el arte es referencial y la ciencia es referencial y el arte es autorreferencial. Y en dónde podemos hacer que coincidan, desde dónde. Y creo que mientras hablabas de arte, yo me imaginaba a los artistas. Mientras hablabas de ciencia, yo me imaginaba a los científicos, porque yo creo que hay científicos que pueden rayar en el arte y también artistas que pueden rayar en la ciencia. Estoy pensando en Aldi de Oyarzábal, que es un ilustrador científico así excepcional. Y ahí no tengo duda, pero trabaja con el arte y con la ciencia, siendo él un científico artista o algo así. Porque a mí lo que, al menos en pedagogía contemporánea, lo que nos llama mucho es a no desplazarnos
hacia las disciplinas, sino también ver que este poema que me hicieron aprender en la secundaria de podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, pues es una posición idealista que no compartimos porque pues la poesía no es lo que está escrito, sino lo que hace el poeta. Entonces esto también creo que podría ser tema de, pues, de discusión, de poner en claro esto. Ahora, el tema con el compromiso es muy diferente a la responsabilidad. Y entonces también en eso, pues tendríamos que ver cómo estamos asumiendo la escuela, sino como una responsabilidad, un derecho o un mero compromiso y por tanto, pues, cómo estamos haciendo que los alumnos respondan a esto. Y bueno, ahí que es bien raro eso del plagio. En cierto lugar de La Mancha, de cuyo nombre sí puedo acordarme, pero no quiero decirlo, llaman plagio a la ausencia de saber sobre cómo citar una obra que estoy consultando. Y entonces, pues eso no es más que ignorancia que se puede solventar, pues por instrucción, ¿no? Pero el hecho de cuando alguien le borra el nombre a un trabajo y pone el suyo, pues eso ya es otro nivel de compromiso, de responsabilidad y de que ahí sí ya puedes incurrir en un delito. En fin, o sea, como que también eso nos queda de, pues, como punto de reflexión y de dilucidación si es que a la escuela le corresponde promover la creatividad y también el concepto que tenemos de creatividad e innovación. Y eso sería genial trabajarlo con los jóvenes porque como somos colonialistas, pensamos que la creatividad proviene del exterior cuando proviene de nuestro interior y personalmente. Entonces creo que es una muy buena ocasión de volver a pensar en por qué los jóvenes hacen esto, si piensan que la innovación tiene que venir allí de la frontera o está en nuestro territorio. Entonces, pie para una nueva reflexión, pues más que académica con ellos, porque eso no creo que sea eh, gratuito y que eventualmente puede ser producto de las propias, como tú misma decías, de siempre tenemos que decir, bueno, hasta en el posgrado de pedagogía, siempre tenemos que parafrasear al otro para que nuestro discurso sea válido y si a alguna alumna se le ocurre decir una idea propia, los profesores le preguntan, ¿y tú quién eres para decir eso? ¿No? Entonces, desde la primaria, secundaria hasta el posgrado, pues cómo estamos trabajando con estos conceptos, con estas iniciativas de creatividad, de cómo lo estamos trabajando. Y yo creo que tu trabajo, pues sí nos da para hacer una reflexión muy amplia al respecto. Muchas gracias, Arlet. Gracias, Julieta. Nada más un segundo. Me pareció maravilloso, maravilloso esto que dices, si la innovación está allá, más allá de las fronteras o en nuestro territorio. Eso es bellísimo, sí. Sí, pero es que porque somos coloniales, descubrieron el nuevo mundo los que venían allende la frontera. O sea, toda la innovación, como la vivimos, es algo que proviene, que se instala, que cae en paracaídas, cuando eso no es así. O sea, teóricamente, o sea, eso a lo mejor imaginariamente, pero teóricamente la innovación se está gestando en el aquí y el ahora. Y puede ser que se tarde, pero surge.
Puede ser que nos tome tiempo porque tampoco es cuestión de decretar, ay, para mañana tenemos un... Y aquí, mira, estoy viendo al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, que es nuestro, en México, un representante oficial de la innovación tecnológica con un propósito, que es el de la soberanía nacional tecnológica, que es un trabajo muy arduo y muy necesario, pero pues, sí le ha tomado su tiempo. O sea, no es de que yo le encargue para mañana un nuevo dispositivo, doctor. Ajá. Pues, claro que ha hecho muchos, ha hecho varios a lo largo de su vida académica, y la propia pedagogía contemporánea pues es una innovación, pero no viene de fuera. La hemos hecho latinoamericanos con discusión dentro de México, dentro de las universidades públicas, nacionales, autónomas por ley, pocas instituciones privadas, pero toda la interlocución ha sido entre nosotros. No, no es, hay una persona en cierto lugar de La Mancha que hace que su modelo sea valioso porque conoce a la japonesa que lo inventó, eso hace valioso su modelo. Y dices, ¿es en serio? Entonces, yo creo que ahí tenemos una oportunidad de discutir cómo estamos concibiendo esto, ¿no? Nosotros y cómo trabajamos con los alumnos. Gracias, Arlet. De veras es una muy buena aportación para esta cuestión de la innovación. Me gustaría Muchas decir gracias. algo. Sí, adelante, doctor, por favor. Me interesó. Muchas gracias, doctor Arlet, por su ponencia. Muy interesante. Hay dos cosas. Bueno, la primera es esto de la innovación. Y yo creo que con relación al ejemplo que nos daba usted de los niños, de los jovencitos, pues innovar es poner en práctica la creatividad, pero la innovación consiste en introducir creatividad en el trabajo y hacer cambios en las cosas, en los sistemas, para que se vuelva posible, realizable una idea. Y esta idea es fruto de la creatividad. Y la innovación se puede ponderar y se vuelve factible gracias a la puesta en práctica de las ideas creativas. Pero lo interesante de todo esto, yo creo que es la creatividad es subjetiva y resulta difícil de cuantificar. Y aquí los muchachos, los niños deberían de saber justamente esto de que como dices, doctora Julieta, la creatividad proviene del interior y hay cosas y tendrían que ellos empezar a descubrir esta parte objetiva y subjetiva y la dificultad o sea, jugar un poco con ello para que se den cuenta que hay cosas que van a ir saliendo de su propio interior y que aun a pesar de que resulta difícil de cuantificar la creatividad, porque es subjetiva, cuando sepan lo que es subjetivo y lo que es objetivo, y empezarles a ayudar en ese sentido, sobre todo en cuestiones de arte, yo creo que pues los va a ayudar a ser realmente creativos, ¿no? Y aquí, pues el contexto temporoespacial es importante y sobre todo el disciplinar, ¿no? Y aquí puede haber muchos cambios, modificaciones para innovar dentro de los procesos, los métodos, las herramientas. Y bueno, sobre todo aquí, la parte de la introducción de la incertidumbre, el azar y todas las cosas que puede ser bueno o malo, no sabemos. Digo, aquí hay cosas que nosotros pudiéramos, como actores del mundo educativo, pues compartir para que los muchachos realmente puedan aprender a innovar desde el punto de vista educativo, teniendo evidentemente como objetivo pues, el aprendizaje, mejorar su aprendizaje, ¿no? Y yo creo que el arte que ellos empiecen a conocer, a darse cuenta, pues de ese tipo de conceptos que muchas veces ni siquiera, bueno, ni siquiera saben lo que es plagio, ¿no? Claro. Sí. Entonces, decirles, bueno, hay cosas que ustedes toman, pueden ir a tomar, pero no necesariamente porque están ahí quiere decir que ustedes pueden decir que son suyas. No sé, empezar a jugar un poco con todo ello, pero pues con relación a la creatividad,
aquí la corrección de trayectoria o la evaluación, pues como que se vuelve algo muy, muy subjetivo, pero valdría la pena que ellos empezaran a elucidar o dilucidar, a cuantificar, a ver esas posibilidades de creatividad, de innovación, de ponderar, de contextualizar y de poner en relación la disciplina propia, el espacio, el tiempo y sobre todo las ideas, ¿no? Sí. Que finalmente ser creativo es poner en práctica, digo, innovar es poner en práctica esa creatividad, ¿no? Y el fruto de esa creatividad, pues bueno, es volver realizable una idea y esa idea puede ser cualquier idea que se les ocurra, ¿no? Sí. Pero es bien bonito y qué bueno que sale a colación todo esto porque lo podemos también extrapolar no únicamente en el nivel de educación básica, ¿no? En primaria, secundaria, sino también en el nivel de enseñanza superior, ¿no? Muchas gracias, doctora Arlette. Gracias, doctora Julieta. Sí, al contrario, gracias, Enrique. Bueno, también te damos las gracias por la participación. Bien, muchas gracias, doctora Arlette, por su conferencia y por todo este espacio de diálogo tan enriquecedor que hemos tenido. Vamos a pasar a